En julio de 2025 se vivió un terremoto legal para el cártel de Sinaloa. Ovidio Guzmán López, alias El Ratón, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, dio un paso histórico al declararse culpable ante una corte de Chicago por cargos de narcotráfico y participación en una empresa criminal continua. Fue la primera confesión pública de un miembro de la cúpula familiar, y marca el inicio de una posible fractura interna en la organización. Extraditado en septiembre de 2023, Ovidio admitió enviar toneladas de cocaína y fentanilo a Estados Unidos y reconocer su papel en crímenes violentos, intimidación y coordinación operativa del cártel. Como parte de su acuerdo, se comprometió a cooperar con las autoridades estadounidenses a cambio de una posible reducción de sentencia y al pago de $80 millones, revelando rutas de tráfico, laboratorios clandestinos y redes de corrupción. Su declaración ha encendido alarmas en Washington. La cooperación de Ovidio puede ser crucial para desmantelar la red del cártel, especialmente en su negocio del fentanilo, considerado responsable de miles de muertes por sobredosis en Estados Unidos. Sin embargo, en México ha desatado una tormenta. El presidente Claudia Sheinbaum criticó el acuerdo, calificando el pacto como incoherente frente a la postura estadounidense que mantiene a los cárteles en su lista de organizaciones terroristas. En Sinaloa, los ecos del juicio se sienten con intensidad. Desde la extradición de Ovidio y su hermano Joaquín, estalló una violencia interna sin precedentes. Más de unos 600 asesinatos y unos 700 desaparecidos en enfrentamientos entre facciones leales a El Mayo Zambada y los seguidores de los Guzmán, presionados por la traición de Ovidio al pactar con EUA. Se habla ya de un enfrentamiento civil dentro del cártel, donde cada grupo busca controlar rutas, laboratorios y campos de producción. El acuerdo de Ovidio no es solo un golpe, es una grieta. Su cooperación con la DEA y el DOJ implica entregar mapas, nombres, montos, transacciones, inmuebles, vuelos y hasta testimonios que podrían derribar familias enteras del narco. No se trata solo de capós. Se trata de la red oculta. Operadores políticos, financieros y logísticos que han permitido el funcionamiento del cártel durante décadas. Los analistas advierten que esto intensificará la guerra. Al debilitarse una facción, la otra intentará ocupar su lugar. Por eso, Ovidio se declaró culpable, no por remordimiento, sino por estrategia. Su supervivencia legal depende de lo que revele. Y sus enemigos están al acecho, pues cada palabra que puede definir quién gana la sucesión criminal. Comparte este video si entiendes que este pacto puede cambiar todo. Comenta si crees que México debe investigar también a los amigos del cártel que permanecen en la sombra. Y suscríbete, activa la campanita, porque en la parte 2 te contaré qué riesgos enfrenta Ovidio dentro de la prisión, cómo reaccionan los bloques criminales en Sinaloa y cuál es el siguiente capítulo que se escribe en las Cortes de Estados Unidos. Cuando Ovidio Guzmán se sentó frente al juez en la Corte de Chicago, lo hizo con una expresión fría, calculadora. No era un joven confundido ni un criminal acorralado. Era un operador del narcotráfico tomando una decisión estratégica. Admitir su culpabilidad no fue un acto de redención, fue un movimiento de ajedrez. Sabía que si jugaba bien sus cartas, podría reducir su sentencia, proteger parte de su red y quizás sobrevivir a un sistema donde los errores se pagan con la vida. Y con esa jugada, cambió el equilibrio del poder en el mundo del narco mexicano. Las palabras que pronunció estremecieron tanto a la corte como a los círculos criminales en México. Ovidio no solo se declaró culpable de tráfico de fentanilo, cocaína y metanfetamina. Reconoció que formaba parte de una estructura criminal organizada, que supervisaba cargamentos, rutas de trasiego, laboratorios clandestinos, sobornos a funcionarios, y que tenía conocimiento detallado de operaciones internacionales del cártel de Sinaloa. En otras palabras, aceptó ser parte de la columna vertebral del cártel. Su confesión no fue ligera. Fue un terremoto legal. Lo que realmente encendió las alarmas en Sinaloa fue que Ovidio aceptó colaborar con el Departamento de Justicia. Esa palabra, cooperar, tiene un peso mortal en el mundo del narco. Significa entregar nombres, rutas, contactos, cuentas, propiedades, laboratorios, y lo más delicado, socios externos, políticos, policías, empresarios. La traición no es solo a sus aliados. Es a toda la red que durante décadas se ha mantenido intacta gracias al silencio. Y ahora, ese silencio está roto. Fuentes cercanas a la corte aseguran que Ovidio ya habría entregado información sobre al menos 5 operadores financieros del cártel, localizados en Culiacán, Guadalajara y Ciudad de México. También se habría referido a ciertos acuerdos con elementos de aduanas para permitir el paso de precursores químicos provenientes de Asia, particularmente del puerto de Lázaro Cárdenas.
Esta información ya está siendo verificada por agencias estadounidenses. Y si resulta cierta, podría provocar arrestos de alto impacto en ambos lados de la frontera. Mientras tanto, en México, las reacciones han sido diversas. Desde el círculo del presidente Sheinbaum, la noticia cayó como una bomba. La mandataria declaró que Estados Unidos está pactando con criminales y exigió transparencia total sobre los acuerdos judiciales con Ovidio. Pero lo que muchos sospechan es que el gobierno teme que esos pactos incluyan información comprometedora sobre funcionarios mexicanos que facilitaron la expansión del cártel de Sinaloa. El narco no crece solo. Necesita de brazos políticos que lo alimenten. Y ahora, uno de sus principales líderes está revelando los nombres. Pero no solo el gobierno está inquieto. Dentro del mismo cártel, la traición de Ovidio ha encendido una guerra. Desde su captura y extradición, las tensiones entre los Guzmán y el ala de Ismael El Mayo Zambada han ido en aumento. Pero con esta confesión pública, la ruptura se ha convertido en una confrontación directa. La gente del Mayo considera que los chapitos ya no son confiables, que están dispuestos a todo por salvarse. Y ese discurso ha comenzado a permear entre las células operativas. En los últimos 6 meses, los enfrentamientos en Sinaloa han escalado a niveles que no se veían desde la guerra contra los Beltrán Leiva. Solo en los municipios de Badiraguato, Guasave y Culiacán, se han registrado más de 1.600 homicidios vinculados directamente a choques entre facciones del mismo cártel. No son batallas por territorio, son limpiezas internas. Cada grupo busca eliminar a quienes consideran posibles traidores o aliados del bando contrario. Y en medio de esa guerra, la figura de Ovidio es una daga clavada en el centro del poder. El otro gran temor es que su confesión abra la puerta a más extradiciones. Joaquín Guzmán López, su hermano, también está detenido. Y aunque hasta ahora no ha mostrado intención de colaborar, el ejemplo de Ovidio podría ser el inicio de una cadena. Si un Guzmán se quiebra, ¿cuánto tardarán en caer los demás? Porque no se trata solo de protegerse, se trata de sobrevivir. En el narco, el silencio ya no es garantía de vida. Y en las cárceles de máxima seguridad de Estados Unidos, el aislamiento psicológico puede ser más letal que una emboscada. Pero quizás lo más aterrador para los líderes del cártel es que Ovidio también habría comenzado a hablar sobre la red financiera. No sobre los narcos visibles, sino sobre los empresarios y contadores que han hecho posible que el dinero fluya. Se habla de constructoras, compañías mineras, agencias aduanales, comercializadoras, hoteles, empresas de exportación agrícola. Toda una infraestructura que durante años ha servido como fachada para lavar las ganancias de la droga. Y muchos de esos nombres podrían ser parte del expediente sellado que ahora manejan las autoridades estadounidenses. El pacto de Ovidio con la justicia gringa también incluye el pago de $80 millones, aunque se estima que la verdadera fortuna oculta de los Guzmán supera los 700 millones. Esos fondos, si son localizados, podrían ser incautados. Y esa es otra razón por la cual la cúpula del narco está nerviosa. No solo están perdiendo a un líder, están perdiendo el dinero con el que se compraban armas, se pagaban sueldos, se corrompía a policías y se mantenía el imperio. En este punto, no hay marcha atrás. Ovidio se convirtió en testigo. Y con él, el cártel de Sinaloa enfrenta su prueba más dura en décadas. Lo que empezó como una captura mediática en Jesús María, terminó en una confesión que podría derribar todo lo que su padre construyó. Pero la pregunta más importante aún no tiene respuesta. ¿A quién salvará Ovidio con su silencio, y a quién hundirá con su verdad? Comparte este video si crees que esta confesión marca un antes y un después en la historia del narco mexicano. Comenta si piensas que más capos podrían seguir su ejemplo para salvarse. Y suscríbete, porque en la parte 3 revelaremos qué nombres están ya en la mira de Estados Unidos, cómo reaccionará el cártel del Mayo, y qué implicaciones tendrá todo esto para el futuro del crimen organizado en México. La bomba que soltó Ovidio Guzmán en la corte de Chicago no solo sacudió al cártel de Sinaloa. Despertó una respuesta fulminante desde lo más alto del mundo criminal. En las semanas posteriores a su declaración de culpabilidad, se activaron mecanismos de contención dentro del narco que normalmente solo se usan cuando un capo de alto nivel se convierte en informante. Comenzaron los movimientos de emergencia. Los contadores desaparecieron. Los laboratorios móviles fueron reubicados. Las rutas más sensibles, congeladas. Y lo más alarmante, se ordenaron ejecuciones selectivas. Ya no se trataba de defender territorio. Era una purga preventiva para evitar filtraciones. Desde Culiacán hasta el sur de Sonora, se reportaron múltiples asesinatos de operadores intermedios.
Hombres que durante años sirvieron como enlaces entre los chapitos y los brazos armados del cártel. Muchos de ellos eran considerados posibles riesgos ante la nueva situación. Lo que más temen los líderes es que Ovidio esté entregando detalles sobre las finanzas. Y cuando eso pasa, la reacción inmediata es cortar cualquier cabo suelto que pueda validar su testimonio. No hay margen de error. El silencio ahora se paga con sangre. Pero las consecuencias del pacto de Ovidio no solo se están sintiendo en las calles. También en los despachos de abogados, las notarías y los registros públicos de la República. Documentos obtenidos por agencias de seguridad revelan que varias propiedades ligadas a los Guzmán fueron transferidas en cuestión de días a nuevos dueños. Casas en Mazatlán, departamentos en Guadalajara, ranchos en Durango. Incluso un complejo turístico en construcción en Nayarit cambió de nombre legal 3 veces en menos de 2 semanas. El movimiento fue claro: blindar lo que quede de fortuna antes de que sea detectada por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Uno de los puntos más delicados que tocó Ovidio en su declaración, aunque se mantiene bajo reserva, tiene que ver con el financiamiento de campañas políticas a nivel local. Según fuentes cercanas al caso, el hijo del Chapo habría mencionado aportes económicos hechos a candidatos de Sinaloa, Sonora y Baja California, tanto del pasado como del presente. El narco, desde hace años, no solo infiltra policías o jueces. Infiltra la política, porque ahí es donde se toman las decisiones que permiten su supervivencia. El gobierno mexicano ha reaccionado con cautela. Oficialmente, niegan tener información sobre las declaraciones específicas de Ovidio. Pero en privado, la preocupación es evidente. Hay reuniones constantes en el gabinete de seguridad. Se están revisando contratos públicos. Se investiga el origen de donaciones y patrocinios a campañas locales. Hay miedo. Porque si Ovidio decidió hablar de la relación entre el cártel y la política, la red que puede quedar expuesta va mucho más allá del narcotráfico. Puede implicar a presidentes municipales, diputados, secretarios de seguridad e incluso gobernadores. En Sinaloa, el clima se ha vuelto irrespirable. Las calles de Culiacán están en silencio. Los movimientos de vehículos blindados aumentaron. Las familias de operadores están abandonando el estado. Se dice que el Mayo Zambada ha dado la orden de desaparecer cualquier rastro de vínculos con los Guzmán. Ya no hay tregua. Lo que alguna vez fue una alianza entre dos familias poderosas, hoy es una guerra fría que amenaza con convertirse en una masacre sin precedentes. Porque si uno de los hijos del Chapo decidió hablar, los demás podrían seguirlo. Y eso es lo que más aterra a los altos mandos del narco. Que el ejemplo de Ovidio sea el inicio de una cadena. Joaquín Guzmán López, también detenido, está en la mira de las autoridades estadounidenses. Se dice que ya fue trasladado a una unidad especial para evaluar su disposición a colaborar. ¿Y si decide hacerlo? ¿Y si otros operadores también ceden ante la presión? En el narco, la lealtad no es infinita. Es tan fuerte como la libertad que se pueda negociar. Y hoy, Estados Unidos está ofreciendo acuerdos a cambio de confesiones que pueden romper el equilibrio del crimen organizado en todo el continente. En este escenario, lo que viene es aún más peligroso. Si el cártel se fragmenta, si los Guzmán pierden poder y los Zambada lo absorben, se abrirá una lucha por el control de las rutas, los laboratorios y los contactos internacionales. Y esa pelea no será legal. Será a muerte. Ya lo estamos viendo en hechos concretos. Tan solo en las últimas semanas, se han documentado enfrentamientos entre células en comunidades que antes estaban bajo dominio total de los chapitos. Grupos del Mayo han comenzado a ocupar espacios, reclutar sicarios jóvenes y reconfigurar la estructura de mando. Están preparando el terreno para una nueva etapa. Una en la que los Guzmán podrían quedar fuera del juego por completo. Pero hay algo aún más inquietante: el interés de otros cárteles en aprovechar esta crisis. El CJNG, por ejemplo, ha intensificado su presencia en zonas fronterizas donde antes no podía entrar. Están tratando de ocupar los vacíos que deja la fractura interna del cártel de Sinaloa. En el sur de Sonora, ya se reportan alianzas entre antiguos aliados de los Guzmán con grupos del Mencho. Lo que parecía impensable hace un año, hoy es una realidad. Hay operadores que están dispuestos a cambiar de bando con tal de sobrevivir. En el fondo, la confesión de Ovidio no solo es un asunto legal. Es una declaración de guerra. Ha reconfigurado la política interna del cártel, ha sacudido las estructuras financieras, ha encendido alarmas en Washington y ha provocado un terremoto en el norte de México. Y lo más importante, ha demostrado que incluso los hijos del Chapo, que parecían intocables, pueden doblarse si la presión es suficiente.
Comparte este video si entiendes la magnitud de lo que está ocurriendo. Comenta si crees que el Estado mexicano tiene el valor para investigar a los nombres que Ovidio ha revelado. Y suscríbete, porque en la parte 4 te mostraré cómo Estados Unidos está preparando una nueva ola de capturas, qué nombres están sellados en los expedientes judiciales, y por qué esta historia está lejos de terminar. Lo que se está gestando en silencio entre los pasillos de las cortes estadounidenses no es solo un juicio. Es una operación quirúrgica contra el crimen organizado de proporciones históricas. El testimonio de Ovidio Guzmán, cuidadosamente dosificado por el Departamento de Justicia, forma parte de una estrategia mucho más amplia. Estados Unidos no quiere solo una confesión. Quiere un mapa completo del funcionamiento del cártel de Sinaloa. Y lo está consiguiendo. Desde su declaración de culpabilidad, los fiscales han solicitado órdenes de arresto selladas contra al menos 7 nombres que hasta ahora no figuraban en ninguna lista pública. Se trata de empresarios, agentes aduanales, operadores financieros y presuntos intermediarios que facilitaron el tráfico de precursores químicos y el lavado de dinero en varios estados de México. Aunque los documentos están clasificados, se filtró que algunos de estos nombres estarían ligados a compañías constructoras que obtuvieron contratos públicos en Sinaloa, Durango y Nayarit. Es la primera vez que se conecta, directamente, la corrupción institucional con la estructura financiera del cártel. En Washington, este caso ya es considerado una prioridad de seguridad nacional. La DEA, el FBI, el Departamento del Tesoro y el Pentágono han incrementado sus recursos destinados a investigar las redes criminales mexicanas. Ovidio Guzmán se ha convertido en el testigo clave de una nueva etapa. No solo quieren encarcelar narcos, quieren destruir sus estructuras legales. Para eso, necesitan nombres, firmas, movimientos bancarios. Y Ovidio, con tal de reducir su sentencia, está dispuesto a darlos. Pero en México, la reacción ha sido tibia. El gobierno federal guarda silencio. Las fiscalías estatales no han abierto nuevas carpetas. Y los medios tradicionales apenas mencionan el tema. Pareciera que existe un pacto de silencio para minimizar el impacto de esta confesión. Pero la realidad es otra. El Estado está atrapado entre la presión diplomática de Estados Unidos y el miedo a lo que puede salir a la luz si se destapan esas redes. Porque muchos de los señalados podrían estar todavía en el poder. Mientras tanto, la fractura dentro del cártel de Sinaloa se profundiza. Los enfrentamientos entre células aliadas a los Guzmán y las del Mayo Zambada continúan en varias regiones. Hay reportes de decenas de desaparecidos en Guasave y Navolato, ejecuciones selectivas en Mazatlán, y desplazamientos forzados en comunidades rurales. El Estado no entra. La guerra es interna, pero el terror lo sienten los civiles. Y todo esto, según las autoridades de inteligencia, es consecuencia directa del acuerdo de Ovidio. Porque su confesión ha puesto a todos bajo sospecha. En los últimos días, se ha detectado un fenómeno que no se veía desde los tiempos de la caída del Chapo. Operadores del cártel de Sinaloa están desertando. Algunos han huido a Estados Unidos para buscar pactos con la DEA. Otros se han escondido en la sierra. Y algunos más, los más osados, están buscando asilo en países como Venezuela, Colombia o incluso en Europa del Este. No se van por miedo a la justicia, se van por miedo a sus propios compañeros. Porque cuando uno habla, todos los demás se convierten en posibles delatores o posibles cadáveres. Y mientras todo esto ocurre, Ovidio permanece encerrado en una celda especial, monitoreado las 24 horas. Sabe que su vida está en juego. Sabe que su testimonio puede valer más que todo el oro que su familia ha lavado en 20 años. Por eso ha comenzado a negociar. El acuerdo original de culpabilidad no era el final. Es el inicio. Cada dato nuevo que aporta, cada nombre que entrega, puede significar una reducción en su condena. Ya no pelea por salir libre, pelea por salir vivo. Y eso lo convierte en el testigo más peligroso del narcotráfico moderno. Pero hay algo que ni siquiera él puede controlar: las consecuencias políticas. Porque si los nombres que está entregando llegan a estar relacionados con figuras públicas, México podría entrar en una crisis institucional. Ya circulan en medios extranjeros rumores de que algunos datos proporcionados por Ovidio incluyen nexos con campañas electorales en el norte del país, contratos con dependencias del sector salud, y aportaciones a fundaciones aparentemente benéficas. Si eso es cierto, la historia apenas comienza. Hay quienes creen que Ovidio está exagerando para obtener beneficios. Otros afirman que lo que está contando es apenas una fracción de la verdad. Lo cierto es que, por primera vez en décadas,
Un integrante directo de la familia Guzmán está abriendo las puertas de un imperio criminal que ha funcionado con impunidad absoluta. Lo está haciendo no por justicia, sino por supervivencia. Pero las consecuencias de esa decisión están cayendo como fichas de dominó en todo el continente. Ya no se trata solo de un cártel. Se trata de una red continental que incluye lavado de dinero, producción química, tráfico humano, corrupción política, financiamiento ilegal y control territorial. Lo que está saliendo a la luz gracias a la confesión de Ovidio es la dimensión real del crimen organizado moderno. No es un narco con una AK-47. Es un sistema entero con abogados, contadores, empresas, y acceso directo al poder. ¿Y tú, qué vas a hacer con esta información? ¿Te vas a quedar callado mientras la impunidad se recicla y los acuerdos con criminales se firman en lo oscuro? ¿O vas a compartir esta verdad para que nadie pueda decir que no sabía? Comenta si crees que Ovidio está diciendo toda la verdad, o si solo busca salvar su pellejo. Comparte este video si piensas que México necesita limpiar la política de una vez por todas. Y suscríbete al canal, porque aquí no contamos cuentos. Aquí revelamos las piezas ocultas del rompecabezas criminal. Y esta historia apenas comienza.